Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar el segundo día de actividades del 9º Congreso de la MINSHAE. El día de hoy empezamos con la conferencia impartida por el doctor Rafael Velázquez Cruz del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el título Microbioma, vitamina D, densidad mineral ósea en la menopausia. El doctor Rafael Velázquez Cruz cursó la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Obtuvo el doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Facultad de Biología en la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas responsable del Laboratorio de Genómica del Metabolismo Óseo del INMEGEN, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 3. Las principales líneas de investigación en su laboratorio son la genómica, proteómica y microbioma del metabolismo óseo, englobando proyectos dirigidos a la búsqueda de biomarcadores, entre otros temas. El día de hoy para mí es un gran honor y un gusto poder presentarles al doctor Rafael Velázquez Cruz. Adelante, doctor. Bueno, pues antes que nada me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Les agradezco la oportunidad de poder compartir pues una línea de investigación que, como van a ver en el transcurso de la plática, empezó de manera fortuita, pero que sin embargo pues hemos tenido resultados interesantes. También quiero hacer un reconocimiento y mención especial a los investigadores por la oportunidad, a los organizadores, que también son investigadores, por pues más que nada por la oportunidad de poder realizar este tipo de foros, que sabemos que puede ser un punto de encuentro para nuevas colaboraciones y sobre todo para divulgar nuestros resultados, porque como sabemos, pues fuera de este foro, pues existe otro, pero sabemos que no van todos, ni todos los que van deberían de ir, ¿no? Pero ese es otro punto. Pero por eso es importante este tipo de foros, porque nos permite interactuar. Bueno, sin más, los resultados que les voy a presentar el día de hoy están anidados en un estudio de tipo corte, que nosotros denominamos el estudio de corte de trabajadores de la salud del IMSS Morelos. Los participantes de la corte son médicos, principalmente administrativos y académicos, y sus familias. Como les voy a mostrar más adelante, la corte se inició con 3 diferentes instituciones, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Salud Pública, estos ambos ubicados en Cuernavaca, Morelos, y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado en Toluca, México. Este es un estudio de corte, como ya lo mencioné, prospectivo, sigue en curso, realizado en la región central de México con el objetivo de examinar la asociación entre ciertos estilos de vida y factores genéticos con diferentes resultados de la salud. Por lo tanto, nuestra intención es generar evidencia que pueda traducirse en programas y políticas efectivas que nos ayuden a reducir la aparición de las principales enfermedades crónicas que afectan a la población mexicana. Como les mencionaba, al hacer un estudio de corte, pues hemos realizado varios levantamientos en distintas etapas. Cada etapa es en promedio entre 6 u 8 años de seguimiento. La primera etapa empezó en el 2004-2006, se repartieron alrededor de 10,000 cuestionarios. Hago la mención de que este fue un estudio meramente epidemiológico. En la segunda etapa, en la cual yo me integré en el 2010, reclutamos alrededor de 2,000 individuos. Aquí pues ya aparte de las mediciones bioquímicas y demográficas que estaban en un cuestionario de consumo de alimentos, nosotros tuvimos la oportunidad de captar o colectar sangre periférica para la extracción de DNA. La tercera etapa, que fue en el 2016 y 2018, pues ya se atravesaron varias cuestiones, desde económicas hasta logísticas, y por lo cual solamente pudimos captar alrededor de 1,200 individuos. Sin embargo, esta etapa tiene particular interés porque fuimos capaces de colectar esas fecales para estudios de microbiota en alrededor de 800 individuos. Y nosotros estamos ya en la parte logística.
para realizar el cuarto levantamiento que esperemos que empiece en el año que viene, por enero o febrero. Esperamos esta vez captar al menos 3,000 individuos de este seguimiento, porque como podrán ver, tenemos alrededor de 700 individuos que tienen el seguimiento en las 3 etapas, 124 que solamente tenemos una etapa, 462 que tienen 2 etapas, al igual con otras 200 que tenemos en la segunda y tercera etapa. Aquí hago mención y la invitación está abierta. Al ser un estudio de corte, pues los investigadores responsables que participamos es imposible sacarle jugo a toda la información que tenemos. Está abierta la invitación a todo investigador que quiera sumarse o integrarse al estudio de esta corte, que aunque nosotros hemos sacado resultados interesantes, todavía existen muchas áreas de oportunidad que deberían y que merecen ser explotadas. Uno de los desenlaces que se encontraban en ese tiempo cuando yo me integré en el estudio de corte, además de la obesidad, síndrome metabólico, fue la osteoporosis, y que llamó la atención ya porque estaba haciendo mi transición como de investigador asociado a investigador independiente. Y todos sabemos que cuando nos encontramos en esa disyuntiva, pues decimos, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a estudiar? A veces tenemos la oportunidad de seguir una línea del doctorado y a veces no. Entonces, en mi caso, yo hice un área completamente distinta del doctorado, y entonces tuve que empezar con un nuevo tema, que en este caso fue osteoporosis. Bueno, la osteoporosis, para aquellos que no estén muy familiarizados con ellos, es un desorden esquelético que se caracteriza por disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del hueso. Esto nos lleva a un consecuente aumento en la fragilidad del hueso y un aumento en la susceptibilidad a fracturas. Estudios pioneros de la doctora Patty Clark, en un estudio que se denominó La Voz y en que integró mujeres mexicanas, nos indica que la osteoporosis se encuentra en el 16% de las mujeres, en comparación del 6% en hombres cuando se mide en cuello femoral. Cuando se mide en la espina lumbar, aumenta un poco al 17%, y en hombres en el 9%. Sin embargo, algo que es de llamar la atención es que un estadio previo de la enfermedad y que es silenciosa, es la osteopenia, se encuentra en una alta frecuencia en las mujeres, tanto en ambos sitios como en cuello femoral y en espina lumbar, que va alrededor del 43%. En los hombres, pues, aumenta a un 38% en comparación de la osteoporosis, y tanto en cuello femoral como en columna. Algunos autores consideran que es un problema de salud pública, principalmente debido a su costo socioeconómico, ya que proyecciones que hicieron en el año 2020, con una proyección de costos directos que van de 200 millones a 400 millones, una proyección que se realizó para el 2050 arroja que casi aumenta un 400%, que va de 500 millones casi 4,000 millones. Sin duda, la fractura de muñeca es la más frecuente, seguido de la cadera, húmero, pelvis y vértebra. Tan solo en el año 2005 se reportaron alrededor de 20,000 casos de fractura. Proyecciones de ese mismo estudio arrojan que para el año 2050 existirán un poco más de 110,000 fracturas al año, lo que son cifras alarmantes, más que va de la mano con el envejecimiento de la población, porque sabemos que esto sigue la tendencia de hacerse más corta en la base, empezar a aumentar en la parte intermedia y aumentar en la parte superior, donde se encuentran los adultos y adultos mayores. También esta es una enfermedad que se asocia principalmente con la etapa posmenopáusica de la mujer. De ahí, al diagnóstico de la osteoporosis, el estándar de oro es la prueba de densitometría ósea, que no es más que una emisión de rayos X de baja energía y la cual mide la densidad mineral ósea.
y de acuerdo a esa medición y de acuerdo a unos criterios establecidos por la OMS, que se denomina T-score, podemos clasificar a las mujeres como normales, como osteopenia y como osteoporosis. Para fines prácticos y debido a que nuestra población tenemos muy poca población con mujeres osteoporóticas, en los estudios que les voy a mencionar, nosotros agrupamos como baja DMO este grupo de osteopenia y este grupo de osteoporosis. Sin embargo, a pesar de que es el estándar de oro para el diagnóstico de la osteoporosis, esta técnica tiene diversas limitaciones. Presenta una baja sensibilidad a la predicción de fracturas. Hay una necesidad de instalaciones dedicadas para el equipo con condiciones muy especiales y condiciones de temperatura muy controlada. Las dimensiones del equipo son mayores que no se pueden poner en cualquier área y sobre todo para su operación necesita un personal certificado y que debe certificarse anualmente. Y algo que se ha visto en los últimos años es la variabilidad de los resultados, porque pues no hay una estandarización de los equipos y una estandarización de las metodologías empleadas o los sitios a analizar. Con todo esto, y dado que podíamos en ese momento aportar algo como apoyo para el diagnóstico de la osteoporosis, nosotros nos planteamos el siguiente objetivo, que fue identificar potenciales biomarcadores asociados con osteopenia y osteoporosis en mujeres posmenopáusicas de la población mexicana como apoyo para el diagnóstico temprano. Sabemos, y va a ser parte principal de los resultados que les voy a presentar, que las proteínas son las principales efectoras de las órdenes realizadas por el genoma. Estas proteínas, al ser efectoras, para cumplir sus funciones, pues involucra varios metabolitos, que conocemos como metabolómica, y el estudio de las proteínas como proteómica. Sin embargo, pues sabemos que las órdenes que se codifican de los genes, pues existen múltiples variaciones genéticas. Un tipo de variación genética que les voy a hablar durante la charla es un tipo conocido como polimorfismos de un solo nucleótido. ¿Por qué utilizamos ese tipo de marcador y no copy numbers o no BNTRs? Simplemente por la facilidad de genotipar o genotipificar, y que tiene pues solamente dos alternativas de su información genética conocida como alelo, como en este caso un alelo T, un alelo A, y tiene tres posibles variaciones: el homocigoto normal, el heterocigoto y el homocigoto mutado. Con eso, pues nosotros podemos determinar de una manera sencilla en el laboratorio si estos polimorfismos o variaciones genéticas nos confieren susceptibilidad a ciertas enfermedades o nos confieren susceptibilidad a ciertos rasgos metabólicos que podemos analizar. Con base a esto, nosotros realizamos un primer estudio piloto de proteómica que se denomina 2D DICE, que consiste pues más que nada en marcar con fluoróforos los distintos grupos de estudio, y en esta técnica, que seguramente en el público habrá más expertos que yo, discúlpenme si digo alguna barbaridad, estos son concentrados y se someten brevemente las características clínicas de las mujeres incluidas en el estudio. Como podemos ver, con base a que no existen diferencias significativas entre los grupos, podíamos asegurarnos que las proteínas o los efectos observados sean únicamente debidos a la variación en la DMO. Posteriormente, mediante el software, nosotros podemos determinar qué proteínas se encuentran expresadas, y nosotros hacemos un gel preparativo en la cual, como su nombre lo indica, preparamos el gel para que las muestras se corten las manchas, en este caso, o los spots, y se lleven a la identificación de proteínas. En el resto de las gráficas les muestro los geles en 3D, en la cual les muestro los posibles cambios que observamos entre las mujeres normales, osteopénicas y osteoporóticas. Cuando nosotros vimos por primera vez estos resultados,
debo de confesar que me sentí un poco triste porque pues uno espera en un estudio de este tipo de análisis proteómico una gran cantidad de proteínas que dices, bueno, pues de aquí tengo para trabajar los próximos años. Sin embargo, como podemos observar, pues aunque había varias proteínas que caían en el grupo de osteopenia, había otras que se aumentaban en osteoporosis. Y varias presentaban este patrón, principalmente esta proteína bajaba y luego subía, luego este quiminógeno que subía y luego medio que bajaba, y para hacernos el cuento largo, pues había muchas variaciones. Sin embargo, una que llamó nuestra atención fue esa proteína que cuando nosotros la identificamos tenía un nombre medio raro y que pues no nos llamaba la atención, o que en su momento no nos cautivó demasiado, ¿no? Sin embargo, tenía un patrón que pues, nosotros esperábamos. Sí, las 3 inyecciones que se realizaban perfectamente partían del grupo normal, se bajaban el grupo de osteopenia y principalmente el grupo de osteoporosis. Cuando analizamos en más detalle y fuimos a las bases de datos qué tipo de proteína era, observamos que tenía un sinónimo y que era la proteína de unión a vitamina D. Y pues ahí es cuando realmente nos emocionamos, porque esa proteína es la principal proteína cargadora de la vitamina D y tiene un papel muy importante en el metabolismo. Sabemos que la vitamina D la obtenemos de 2 fuentes principales, a partir de la luz UV en la piel y a partir de la suplementación o los alimentos que consumimos. Y que estos principalmente en la piel, por un proceso de isomerización, se convierte en vitamina D3, donde pasa el torrente sanguíneo y donde empieza a trabajar la proteína vitamina D, donde se une y pasa una primera hidroxilación en el hígado, donde se forma esta molécula que es la proteína D total y que es la que se mide y que se mide rutinariamente en el laboratorio, y que de esa manera nosotros determinamos el estatus de la vitamina D que absorbemos en la piel y de la que obtenemos a partir de la dieta. Posteriormente, en una segunda hidroxilación, pasa a los riñones, donde pues ya ejerces las diversas funciones. Sin embargo, pues cuando observamos esto, y dado que ya había estudios previos que la vitamina D tenía un papel importante, tanto en la densidad mineral ósea como en mujeres posmenopáusicas. Eran estudios aislados, pero que vinieron a confirmar más reciente lo reportado más por la doctora Patti Clark, en la cual la vitamina D se encontraba de una manera muy baja en niños y adolescentes mexicanos. Con base a estos resultados, pues nosotros nos dimos a la tarea de validar las proteínas que previamente habíamos observado por ELISA. Cuando comparamos, antes les menciono que nosotros incluimos las muestras del estudio proteómico previo y otros set de muestras que fueron seleccionadas de la Corte. La N no fue mucha, precisamente para ir paso a paso, pero sin embargo pudimos validar los resultados previamente observados, en la cual la vitamina D tiende a tener niveles más bajos en el grupo de osteoporosis. Gelsolina, que ha sido ampliamente descrita asociada a la DMO en países asiáticos principalmente, nosotros no la observamos, y más recientemente en un estudio ya más sofisticado, más cualitativo, tampoco fuimos capaces de observarlo. La ceruloplasmina, de acuerdo al patrón pues, que bajaba y luego subía a osteoporosis, pues precisamente observamos su asociación con normal y osteoporosis. Cuando quisimos checar el potencial diagnóstico de estas proteínas mediante curva ROC, observamos que la que nos daba un valor más fuerte del área bajo la curva fue precisamente la proteína B de BP, con un área bajo la curva del 85% y un valor de P menor a 0.601. Las demás proteínas pues estuvieron por debajo del 70%. Con base a estos resultados, pues ya la asegura, nosotros validamos en el remanente de la población de la Corte, en mujeres posmenopáusicas, e incluimos un grupo adicional de fracturas por fragilidad, proporcionadas por el Instituto Nacional de Rehabilitación, y observamos el mismo patrón, ¿no? Se encuentran asociados los distintos estadios, normal, osteopenia
y fractura. Fractura no mostró diferencia respecto a osteoporosis, probablemente debido al tamaño de muestra que era muy pequeño. Nuevamente el área bajo la curva muestra un valor predictivo muy fuerte con un área bajo la curva del 81%. Pues con base a esto, pues como les mencionaba, pues estos resultados fueron publicados en el 2019, pero sin embargo fue el parteaguas para una nueva línea de investigación en nuestro laboratorio, en la cual pues hemos descrito que la vitamina D total, la biodisponible y la libre, que en teoría es la que actúa sobre los distintos órganos, pues independientemente de la que se mida, al menos en nuestra población, se asocia con marcadores de adiposidad y rasgos metabólicos. Precisamente uno fue síndrome metabólico. También, dado que pues, estábamos ya en ese tiempo encarrerados con el estudio de algunos genes de la vitamina D, del metabolismo de vitamina D, también describimos un polimorfismo que se asocia con marcadores de adiposidad y la pigmentación de la piel. Ya se había descrito en algunas poblaciones, principalmente africanas, que a mayor tonalidad de piel, más oscura, tienen menos absorción de vitamina D. En nuestra población observamos que aquellas mujeres que tenían una piel más morena tenían menos absorción de vitamina D, reflejada en niveles más bajos de vitamina D. Posteriormente, pues, nosotros, pues, dado que veníamos o nuestra formación ya está un poco sesgada a la parte genética, pues nos preguntamos si estos niveles séricos de vitamina D no podían estar influenciados por estas variantes genéticas que les mostré en un inicio, denominados SNPs. Ya previamente en la literatura se habían descrito dos polimorfismos asociados en otras poblaciones en este gen. Cuando nosotros analizamos, primeramente hicimos un análisis viendo si había diferencias entre distintos grupos de edad y por sexo. Como podemos observar, hay una tendencia a la baja en las mujeres, principalmente en las mujeres mayores. Esta tendencia no la observamos en los hombres. Cuando analizamos los polimorfismos, podemos observar que aquellos que tienen al menos un alelo de riesgo, denominado, que en este caso es el alelo A, podemos observar que tienen niveles más bajos de la proteína, independientemente fue más fuerte en la etapa premenopáusica en comparación con las mujeres posmenopáusicas. En contraste, el 70-41 presenta niveles más elevados respecto al mayor número de alelos de riesgo, y esto fue independiente también del estatus posmenopáusico. La literatura ha descrito que con estos dos polimorfismos podemos hacer un haplotipo que sale de la combinación de los dos polimorfismos. Nosotros observamos que el haplotipo o diplotipo más frecuente en nuestra población fue el 1S, la cual nosotros tomamos como referencia. Como podemos ver, aquellas mujeres que eran portadores del alelo 2, resultando de la combinación de estos dos alelos, presentan niveles más bajos de la proteína D, de la BDBP, independientemente del estatus posmenopáusico. Cuando nos preguntamos si estos polimorfismos tienen un papel importante en la variación de la DMO, observamos que independientemente del sitio que midamos, cadera, cuello femoral o espina lumbar, se asociaban con los niveles séricos de la proteína. Como podemos ver aquí, al menos un alelo se asocia con cadera y de la misma manera, y como lo observamos previamente para el 70-41, hay niveles más elevados para aquellos individuos que tienen alelo G. De igual manera, construimos los haplotipos o diplotipos. Ay, ya se cayó esto, espero que no se desarme. Y observamos que de igual manera que aquellos que tenían el diplotipo con la forma 2 te presentaban una mayor asociación con la DMO. Posteriormente nos preguntamos si la BDP se une a la vitamina D, qué tan factible podría ser que estos SNPs también se encontraran asociados a los niveles de vitamina D y a la deficiencia de la vitamina D.
En este estudio tuvimos la oportunidad de contar con un grupo de indígenas, mujeres posmenopáusicas que seleccionamos de un estudio denominado MAIS. Estas muestras fueron proporcionadas por la doctora Lorena Orozco y como podemos observar nuevamente, aquellos individuos o mujeres que tenían el diplotipo 2 presentaban una mayor deficiencia de vitamina D, tanto el grupo de las mujeres de la corte, tanto el grupo de las mujeres indígenas. De igual manera, para el 70-41 observamos el mismo patrón. Aquellos que tenían al menos el alelo G presentaban una mayor deficiencia, una menor deficiencia en comparación con el alelo T. Y de igual manera para el 45-88, pues los que tenían el alelo A presentaban una mayor deficiencia. Sin embargo, algo que llamó nuestra atención es que cuando medimos o cuantificamos el riesgo que podía tener para el desarrollo de la deficiencia, observamos que el diplotipo 2.2 presentaba un mayor riesgo para el desarrollo o tener deficiencia de vitamina D. De igual manera, el otro diplotipo que tenía, en este caso, la forma D, con un OR de 2.30. Sin embargo, algo que llamó poderosamente nuestra atención, aunque los resultados no fueron significativos, que las mujeres indígenas con este diplotipo presentaban casi 5 veces un riesgo mayor de desarrollar deficiencia de vitamina D. Cuando analizamos en más detalle las cuestiones nutricionales, observamos que la prevalencia de la deficiencia de la vitamina D en la corte fue de casi 44%, en comparación con el maíz, que fue casi 45%. La media de consumo de norte a sur vemos que baja de una manera muy drástica, de casi 157 unidades internacionales por día a casi 101. Estas medias de consumo de vitamina D son muy bajas respecto a lo recomendado, que va de 600 a 800 unidades por día. Y algo que vimos y que ya lo habíamos visto de las diapositivas anteriores, que las mujeres indígenas presentan un promedio de casi 96 unidades, muy bajas en comparación a lo que suplementan las mujeres mestizas de la corte, de casi 134. De igual manera, vimos que de norte a sur hay una gran diferencia en la prevalencia de la deficiencia de vitamina D, que va del 80% a casi el 32%. Esto va acorde a lo reportado en otros rasgos metabólicos, que siempre hay un gradiente de norte a sur para distintos rasgos metabólicos. Pero lo que más nos llama la atención, que pues sabemos que aunque el norte tiene mayor exposición al sol, precisamente tienen mayor deficiencia de vitamina D. Con base a estos resultados, nosotros podemos concluir que las mujeres posmenopáusicas tienen bajos niveles séricos de la proteína D, de unión a vitamina D, y se asocian con una baja DMO. Esto resalta la importancia de utilizar otras variantes relacionadas con la vitamina D y genes del metabolismo en población mexicanas. Estos primeros estudios pues ya fueron reportados y fueron parte del proyecto de doctorado de la doctora Berenice Rivera Paredes. Pues la pregunta obvia era ver, pues si ya estaban descritos genes en otras poblaciones asociados a la vitamina D, en nuestra población los estudios eran escasos o eran limitados, por lo cual nosotros nos dimos a la tarea de seleccionar 9 variantes que nosotros ya previamente habían mostrado asociación con la dieta y con distintos macro y micronutrientes en nuestra población. Estos SNPs están en distintos genes que se involucran en el metabolismo de la vitamina D, por lo cual nuestro objetivo fue evaluar la asociación de estos SNPs involucrados en el metabolismo de vitamina D en la deficiencia de vitamina D en participantes de la corte. Esto es parte del proyecto de la investigadora postdoctoral Adriana Becerra, y que sus resultados pues, han sido publicados en el transcurso del año también. Lo que nos arrojó, pues no le hagan mucho caso a la tabla, igual es muy difícil de ver. Sin embargo, quiero mostrarles que al contrario que nosotros esperábamos que la mayoría de los SNPs se asociaran con concentraciones más bajas, observamos que no, hay algunos polimorfismos que se asocian con concentraciones más altas, lo que nos hace pensar que distintos polimorfismos tienen efectos muy distintos a lo previamente esperado en nuestra población. Es importante hacer la aclaración
que es lo que yo les menciono, es derivado de estudios genéticos. Sin embargo, es importante realizar pues, estudios funcionales para poder determinar con mayor precisión el papel que podía estar desarrollando estos genes. Sin embargo, algo que llamó nuestra atención, 3 polimorfismos no se encontraban asociados con nuestra población. Los otros, como les digo, se asocian con niveles más altos, otros con niveles más bajos, aquellos que muestran efectos específicos de sexo, pero en general la mayoría pues, mostró asociación, como previamente reportado en otras poblaciones. De igual manera, cuando comparamos con la prevalencia de la deficiencia de la vitamina D, los resultados fueron muy similares. Lo que hicimos a continuación fue que aquellos SNPs que mostraron asociación con la prevalencia de la vitamina D y que mostraron resultados significativos, construimos un score de riesgo genético. Esto es, sumando los alelos para construir el score, y aquí tenemos que nos da de 4 a 6 alelos, teníamos muy baja frecuencia, por lo que los agrupamos en mayores de 4. Como podemos ver, cuando comparamos respecto a aquellas mujeres que no tienen ningún alelo de riesgo, observamos que las concentraciones de vitamina D, crece el mayor número de alelos de riesgo, los niveles son más bajos, tanto en la población total como en las mujeres y en los hombres. Algo que pudimos observar para la deficiencia de la vitamina D, para la prevalencia, es que a mayor número de alelos de riesgo, la prevalencia es mayor. Sin embargo, esta fue mucho más en la población de mujeres. De igual manera, el OR se incrementa en las mujeres, no así en los hombres. Sin embargo, esto podía deberse al tamaño de muestra tan pequeño que tenemos en el grupo de hombres. Posteriormente, con las 9 variantes que seleccionamos, construimos nuevamente un score de riesgo, sumando todos los alelos de riesgo. Y con base a los alelos de riesgo, nosotros estos los agrupamos en quintiles, siendo el grupo más alto, que aquí está como muy alto, el de referencia para todas las comparaciones. Y como podemos ver, cuando a medida que la puntuación de riesgo disminuye, las concentraciones de vitamina D bajan. En caso contrario, pues, cuando la puntuación de riesgo baja en comparación con el muy alto, el OR aumenta, lo que nos indica que nuestra población, cuando sumamos un número de alelos determinados, es capaz de capturar un mayor efecto de riesgo para nuestra población. De igual manera, durante el transcurso de la revisión, los revisores nos pudieron construir este mismo score con las variantes o con los datos de las variantes previamente reportadas en otras poblaciones. Sin embargo, y afortunadamente, los datos se comportaron de manera similar, lo que reforzó nuestros hallazgos observados en nuestra población. Estos resultados fueron publicados en este año y pues de este estudio pues, nos revela que existe una asociación genética de variantes genéticas específicas en distintos genes con las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D, con diferencias notables por sexo. Los individuos portadores de los alelos de mayor riesgo se muestran concentraciones más bajas de la vitamina D y una mayor prevalencia de la vitamina. Estos hallazgos resaltan la importancia de que los factores genéticos tienen un papel importante en las concentraciones séricas de la vitamina D y tiene implicaciones para una intervención de salud pública dirigida para enfermedades relacionadas con la deficiencia de esta vitamina D en poblaciones mexicanas. Posteriormente, ya había sido descrito que la microbiota podía tener un papel importante tanto como en la DMO como en la vitamina D. Para esto, nuestro objetivo entonces fue evaluar la asociación de estos SNPs involucrados en el metabolismo de la vitamina D y la diversidad de la composición de la microbiota intestinal de mujeres posmenopáusicas. Partiendo de la hipótesis de que todos los individuos tienen un fondo genético que podía influir o podía de una manera estar alterando
la microbiota cuando existe una intersección con unos modificadores tales como la dieta principalmente, los niveles de actividad física, la ingesta de bebidas azucaradas o el estrés. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya de medir esta interacción con dieta y los niveles de actividad física. Sin embargo, pues, nosotros empezamos con un estudio previo, ahí por el 2020 que se publicó, en la cual nuevamente en un estudio piloto nosotros seleccionamos un grupo de mujeres con DMO y un grupo de mujeres con baja DMO, una N de alrededor de 34 y 58 aproximadamente. Nuevamente, pues tratamos de que las diferencias que observáramos fueran debidas precisamente a la variación en la DMO. Digo, no encontramos nada sorprendente, sabemos que los filos más abundantes son bacteriodetes, en este caso verde, las firmicutes por la cuestión naranja, en la figura de color naranja, y observamos otras que ya han sido previamente observadas en la población mexicana. Sin embargo, sí pudimos ser capaces de identificar varios géneros y filos que presentes únicamente en el grupo de baja DMO como la Agnospira, Anaeroplasmatidae y Yersinia. Y algo que es muy importante y que estábamos buscando es que cuando comparamos la asociación de la deficiencia de vitamina D con la comunidad microbiana, nuevamente observamos filos distintos, principalmente nuevamente aquí Firmicutes, Bacteriodetes y 11 especies principalmente dominadas por la Akkermansia. Encontramos en el grupo con aquellos que tienen deficiencia de vitamina D, principalmente no alcanzo a ver, Belonicea y Erepsilizae, que tienen un papel importante en la deficiencia de la vitamina D. Sin embargo, los marcadores de diversidad que nos podían indicar que pudieran tener un papel de riqueza entre las muestras, pues no observamos diferencias significativas. Sin embargo, algo que estábamos buscando y que sí observamos fue que pudimos observar una correlación entre, entre Erwinia, el género Erwinia y Enterobacter con los niveles de vitamina D, lo que ya nos hablaba que podíamos ser capaces de identificar ciertos géneros o especies que podían influir, al menos en nuestro grupo de mujeres posmenopáusicas, y que podían tener un papel importante en la microbiota de vitamina D. Con base a eso, pues nosotros ya con estos resultados preliminares, pues nosotros nos enfocamos en caracterizar todas las mujeres posmenopáusicas que teníamos de nuestra corte, aunado pues que ya en ese tiempo nos cayó un grant para poder ser capaces de secuenciar toda la región B4 del 16S de las mujeres posmenopáusicas, que pues sí no sale tan barato. Bueno, nosotros para este estudio pues ya incluimos el total de las mujeres con DMO normal, que fueron aproximadamente 300, y aquellas mujeres con baja DMO, que fueron 188. Los índices de diversidad alfa no mostraron diferencias significativas, pero sí los índices de diversidad beta. Algo que es de llamar la atención es que nosotros nuevamente identificamos géneros de especies en el grupo de baja DMO que tienen un papel importante y que ya ha sido reportado en la literatura. Bacteriodetes, pues ya sabemos que se encuentran en una alta frecuencia en las poblaciones, pero sin embargo, pues aquellas que tienen un papel importante reportado en otras poblaciones como Alinocela, Oxylobacter, Coprobacter, las observamos en el grupo de baja DMO. Cuando hacemos una predicción de vías, pues observamos que estos tienen un papel importante en grupos relacionados a la biosíntesis de algunos aminoácidos. Aquí nosotros ya contábamos con datos de metaboloma dirigida, para los que han hecho metaboloma dirigida saben que es muy caro, entonces nosotros tomamos la ventaja de que en pediatría la doctora Vela tiene ya un panel perfectamente establecido de aminoácidos, carnitinas para el tamiz neonatal.
Nosotros nuevamente partimos de la hipótesis que si algunos metabolitos o aminoácidos podían tener un papel importante, nosotros podíamos ser capaces de capturar esta información con un panel tan sencillo y de fácil acceso como este. Entonces, este panel tiene 40 metabolitos, como ya les mencioné, acilcarnitinas, aminoácidos, y estos metabolitos estaban medidos en una submuestra de las mujeres de aproximadamente 300. Cuando nosotros analizamos los datos de metaboloma, pues pudimos afortunadamente validar los resultados de la predicción de las vías funcionales de algunos aminoácidos involucrados y pudimos validar los aminoácidos valina, leucina, metionina y no alanina. Sin embargo, pues estos resultados son alentadores porque sabemos que, creo que aquí ya está fallando, que algunos aminoácidos han sido descritos a tener un muy papel importante en el remodelado óseo, que es un mecanismo importante en la osteoporosis, principalmente con aquellas células encargadas de la formación del hueso, como son los osteoblastos. Se han descrito que algunos aminoácidos tienen un papel importante para estimular la diferenciación de osteoblastos y aquellos y otros distintos tienen un papel para inhibir la diferenciación de osteoblastos. Algo que nos llama mucho la atención es que pues estos aminoácidos no han sido descritos en la población, lo que abre la puerta para poder validar o poder entender su mecanismo mucho más a nivel funcional en nuestra población. Cuando nosotros analizamos la correlación de las bacterias más abundantes con los distintos rasgos, principalmente con la DMO, observamos que un grupo de bacterias se asociaba, o más bien se correlacionaba positivamente con los distintos rasgos de la medición de la DMO, principalmente en cadera, espina lumbar y cuello femoral, y con la puntuación determinada por la OMS. Así, un grupo también de bacterias, se asoció o se correlacionó negativamente con estos mismos parámetros. Algo que llamó también la atención es que hay un grupo de bacterias que se asocia con la edad, lo que fortalece nuevamente lo que les mencionaba en un inicio, que la osteoporosis es una enfermedad que se asocia al envejecimiento de la población y que en la edad tiene un papel muy importante. Algo que también debe de llamar la atención, que la mayoría de las bacterias se asoció principalmente con algunos rasgos del índice de masa corporal. Y pues en esta les muestro pues que efectivamente cuando comparamos la abundancia de las bacterias que se correlacionan de manera negativa, pues estos se encuentran de manera más abundante en el grupo de las mujeres con baja DMO. Ya casi para terminar, pues observamos y vemos que ya ha sido ampliamente descrito que la microbiota tiene un papel muy importante en el eje intestino-hueso, por medio de las células que se encargan del remodelado óseo, tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos. Estamos en camino nosotros de poder dilucidar o completar completamente el mecanismo. Estamos en una colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición para medir ácidos grasos de cadena corta, los factores, la fibra dietaria ya la hemos determinado y ya tenemos por este lado vitamina D y calcio, y también tenemos algunos factores como la modificación del ejercicio. Ya para terminar, pues lo que les venía mencionando durante toda la conferencia es ver si los SNPs podían tener un papel importante en esta microbiota intestinal. Nosotros cuando comparamos los índices de diversidad alfa, observamos que solamente 4 SNPs se mostraron una asociación con al menos un índice de diversidad alfa, sino los SNPs que se encontraban en los genes de BDR, el receptor de vitamina D, y un gen que ha sido ampliamente asociado con niveles de vitamina D. Cuando nosotros nuevamente con estos 4 polimorfismos construimos un score de riesgo, observamos que aquellos que tenían una combinación de mayor de 3 tenían nuevamente una diversidad alfa más enriquecida en su grupo y que se mostraba una asociación nuevamente con al menos
2 índices de diversidad. Nosotros observamos que nuevamente que hay ciertos individuos, ciertos géneros que se asocian principalmente Fusobacterium, que sabemos que ya ha sido ampliamente descrito asociado a la vitamina D. Cuando comparamos nuevamente los niveles o las vías predichas, observamos que se encuentran en vías de fructuosa principalmente, biotina, glutamato, y que pues nuevamente estamos en el proceso de determinar qué metabolitos podían estar involucrados en estas vías de señalización. Ya para terminar, pues nosotros podemos concluir que tenemos algo muy importante que es el fondo genético del huésped, que interactúa con modificadores del microbioma, como en este caso es la dieta, para incidir en la microbiota, que en este caso es la deficiencia de la vitamina D. Cuando todo funciona normalmente, tenemos bacterias altamente productoras de ácidos grasos de cadena corta y hay una inmunidad mucosa intestinal aceptable. Cuando no funciona adecuadamente y existe la deficiencia de vitamina D, hay menos bacterias productoras de estos ácidos grasos, se rompe la permeabilidad y sobre todo hay un aumento de bacterias dañinas que conducen a una inflamación del intestino. Aunado, pues, deficiencia del receptor de vitamina D, que eso nos llama mucho la atención porque los SNPs que nosotros observamos se encuentran en el receptor de vitamina D. Ya para terminar, pues sabemos que las mujeres con baja DMO presentan una composición alterada de su microbiota intestinal y sus metabolitos. Esta firma microbiana correlaciona con la salud ósea, que podía servir como la base para desarrollar intervenciones probióticas o dietéticas destinadas a mejorar la salud ósea. La relación entre la diversidad de la microbiota y la salud de la mujer parece estar influenciada por variantes genéticas, principalmente en el receptor de vitamina D y en ADCIN1, relacionadas nuevamente con el metabolismo de la vitamina D. Nosotros estamos en camino de comprender esta interacción para avanzar hacia una nutrición personalizada, donde mujeres con predisposiciones genéticas específicas puedan recibir intervenciones dirigidas a mejorar su microbiota y por ende alcanzar un envejecimiento saludable, que es uno de los objetivos para todos los adultos mayores y en la cual se encuentran las mujeres posmenopáusicas. Pues ya para terminar los últimos minutos que me quedan, pues no me queda más que agradecer. Suena cliché, pero realmente siempre el que se para enfrente o es el que hace los experimentos, los analiza, pero básicamente pues somos voceros de un grupo de investigación, en este caso interinstitucional, que se encuentra detrás de todo esto que les presento y que cada uno de ellos colabora de manera importante. Este es mi grupo de trabajo en el INMEGEN, la doctora Diana Aparicio, que es experta en el área de proteómica, está aprendiendo ahora algo de genética, la doctora Adriana, que es la bioinformática, Tania, que se integró para los análisis funcionales, el doctor Fran, que domina la parte genética, ahora se encuentra en el INER, afortunadamente, antes estuvo conmigo como postdoc. Una mención especial a los alumnos de servicio social, tesistas de licenciatura y posgrado. El laboratorio de bioquímica, el doctor Juan Pablo Reyes, Armando Cruz, que nos apoyan con la parte para tratar de entender los resultados de proteómica, derivados de la unidad, con el doctor Sergio Román y Montserrat Rojano. Una mención muy especial al doctor Samuel Cañizales Quinteros, que nos ha apoyado con los análisis iniciales y con la secuenciación inicial del grupo piloto de 16S y parte de los datos preliminares de metaboloma que tenemos y que, como podemos ver, han sido muy importantes y un parteaguas para poder entender y conjuntar todos estos resultados. Y la doctora Berenice Palacios, que nos ayudó en los inicios incipientes de microbiota, ahora está en el Sinvestab Sur. Mención especial también a la doctora Berenice Rivera, que hizo el doctorado conmigo y parte de lo que presenté son resultados de ella, que ahora está como investigadora también aquí en el CIPS. El doctor
Jorge Salmerón, junto con Ivonne Flores y Katia, que son los coordinadores de la Corte. Y para la cuestión de dieta, pues nos apoyamos de expertos del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Edgar de Nova, que ahora está en nutrición, la doctora Tania Sánchez Pimienta. Para algunas cuestiones de validación en mujeres posmenopáusicas, el doctor Alberto Hidalgo, que bravo que tenemos una corte también ahí de mujeres posmenopáusicas del INR con osteoporosis, muy especial también a la maestra Priscila López Montoya, que se encargó de los análisis iniciales y la construcción de las librerías y toda la secuenciación del 16S de todas las mujeres posmenopáusicas, cuyos resultados aquí les presento. También, pues, todo esto no sería posible, los resultados, menciono también y gracias a la doctora Mara Medeiros, que nos permitió hacer la medición de la vitamina D en su laboratorio, que es parte esencial de una línea de investigación de laboratorio. Pues no me queda más que agradecerles por su atención y su presencia y por desmañanarse tan temprano. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí, adelante. Ahorita se lo paso. Buenos días, muchas gracias por la presentación muy interesante. Acá estoy. ¿Dónde no la veo? Acá, al frente. Sí. Quiero preguntar si ustedes han estudiado en el suero los niveles de hormonas sexuales como estrógenos, progesterona, etcétera, y qué correlación tienen con los marcadores los biomarcadores para osteoporosis. Esa es una pregunta. Otra pregunta sería si también han visto ustedes en los componentes del suero de la relación que pudiera existir entre los mecanismos que se están usando para el tratamiento de osteoporosis y, por ejemplo, la expresión cómo están las citocinas, ¿no?, las hormonas de crecimiento, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias por su pregunta, doctora. Precisamente es parte de un proyecto alterno que está en curso. Sabemos que en los últimos años se ha acuñado una definición conocida como estroboloma, que es el estudio de las hormonas sexuales con la microbiota. Sabemos que en la microbiota hay distintas bacterias que son capaces de desconjugar los estrógenos. Con base a esa hipótesis, nosotros ya terminamos de medir el estrógeno en estas mujeres. Los resultados preliminares con DMO, hay una tendencia a la asociación, pero los resultados no son significativos. Estamos midiendo una enzima que producen las bacterias, que es la beta-glucuronidasa, y sabemos que tiene un papel importante también con la DMO. También los análisis están en curso. Las citocinas, hasta este año que uno de las colaboradores consiguió un grant por Biocodex, que es granes para medir precisamente las citocinas inflamatorias. Entonces, seguramente el próximo año esperamos ya tener este conjunto de las citocinas inflamatorias, estrógeno y glucuronidasa para poder determinar qué mecanismo es el que está participando. Sin embargo, los resultados preliminares nos indican que no es que con solo medir estradiol no podemos contestar el mecanismo que sucede ahí. Es necesario medir testosterona y la hormona folículo estimulante. Entonces, pero muchas gracias. Y respecto a la otra, pues nosotros cuando hicimos los primeros análisis proteómicos, existen ya en el mercado, que no lo hacen todos, ciertos marcadores bioquímicos, principalmente derivados de colágeno, que se utilizan como monitoreo para el tratamiento de la enfermedad. Les dan un cierto medicamento, entonces miden esos marcadores de resorción ósea, entonces si están abatidos, pues significa que el tratamiento está funcionando. Sin embargo, nosotros no fuimos capaces de observarlos, ni con un análisis reciente
más de alto rendimiento a nivel cuantitativo, no observamos ningún indicio de una proteína relacionada con aquellos relacionados con el metabolismo de colágeno. Entonces, más bien lo que observamos son como proteínas que están en el metabolismo intermedio de lo que sucede en el remodelado óseo que está entre los osteoblastos y osteoclastos. Esto. Ya. Muchas gracias, buen día. Gracias. Excelente ponencia, muy integral. Yo tengo algunas preguntas con relación a las características de las cortes. Sí. Por ejemplo, sabemos que en México, pues la población femenina, después de cierta edad, 40, 45 años, ya tienen algunas enfermedades crónicas que las hacen propensas al uso de medicamentos. Esta polifarmacia, ¿qué tanto se pudo haber controlado para la absorción de la vitamina D? Ok. Mire, nosotros al ser un estudio de corte los tenemos perfectamente caracterizados porque son mujeres que acuden regularmente a chequeo o a consulta. Y también nosotros, aunque les hacemos un cuestionario autoaplicado, tenemos una sección donde les preguntamos qué medicamentos están tomando en ese momento y qué suplementos. Afortunadamente o desgraciadamente, cuando nosotros hemos hecho levantamiento, que los datos que les he presentado son del 2012 y 2018, aunque encontramos muchos pacientes o mujeres que, por un ejemplo, para hipertensión no sabían que sufrían de hipertensión, entonces no tomaban ningún medicamento. El uso de medicamentos en general en la corte es muy bajo, anda como del 1%. Desgraciadamente también el uso de suplementos es muy bajo, no toman suplementos ni de calcio ni de vitamina D. Entonces cuando encontramos, observamos estos hallazgos, remitimos los datos al médico familiar y ya el médico familiar es lo que se encarga de darle un seguimiento. Pero en el momento la tasa de automedicación es muy baja. Y la otra pregunta es también con relación a la evaluación de la dieta. ¿Cómo se hizo la evaluación de la dieta? Si se cuantificó, si era biodisponible o no esta cantidad de vitamina D, que sabemos la mayor parte es por radiación solar o por rayos solares, pero también hay alimentos que están suplementados, adicionados con vitamina D y calcio. Entonces, ¿qué tanto se controló este tipo de variables? Sí, la cuestión de dieta se realiza mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, que sabemos que es la información previa al menos 6 meses de la cual se está tomando la información. Sabemos que eso nos presenta distintos sesgos, pero pues es una forma fácil de medirlo. Sabemos que en este tipo de cuestionarios existen muchos sesgos que pues lo tratamos de controlar de la mejor manera posible, haciendo o ajustando los datos por distintas variables confusoras. Pero sí, es un problema que todos nos enfrentamos, que hacemos dieta, y más tratándose de adultas mayores que a veces ni uno mismo recuerda qué desayunó o qué comió ayer. Pero afortunadamente, los datos están validados y ahí estamos asesorados por expertos de salud pública. Hola, doctor, buenos días. Gracias por su ponencia. Mi pregunta es ¿cómo determinaron los puntos de corte para concentraciones suficientes, deficientes o insuficientes de vitamina D? Y la segunda es si contemplaron alguna variable relacionada con el porcentaje de grasa o con el peso de las participantes, el IMC o algo relacionado. Sí, el punto de corte que utilizamos es el que ha sido ampliamente descrito, que es me parece que es el de 30 nanogramos por mililitro, pero es el reportado a nivel internacional. No recuerdo por la asociación, pero es el reportado a nivel internacional. Como pudimos observar en la charla, solamente nosotros, dado el número de individuos, no teníamos grupo de insuficientes,
por lo cual no únicamente nosotros hicimos 2 grupos o colapsamos el grupo de insuficientes con deficientes para tener solamente 2 grupos, ¿sí? De esa manera. Y este fue el punto de corte. La otra pregunta se me olvidó, ¿cuál es? Sabemos que una ventaja del DEXA, que no solamente mide el contenido mineral óseo, nos mide el porcentaje de masa grasa, grasa subcutánea. Todos los datos están ajustados por índice de masa corporal y adicionalmente los datos fueron ajustados de una manera más astringente por este nuevo índice, el Visceral Adiposity Index, que sabemos que integra mucho más valores y tanto valores bioquímicos. A la fecha estamos escribiendo un artículo en cual se sabe que la obesidad tiene un papel importante en la biodisponibilidad y la absorción de la vitamina D. Lo que nosotros pudimos observar que sí, y que ya ha sido ampliamente reportado, y que dada la prevalencia alta de obesidad en nuestra población, la obesidad sí tiene un papel importante, al menos en los niveles séricos. Entonces, sí sabemos que podía influir. Nuevamente ahí hicimos varias valoraciones con distintos índices, índice cadera, Visceral Adiposity Index, con grasa subcutánea, porcentaje, todos los valores que nos arroja el DEXA, y todos van en esa misma línea, que a mayor índice de masa corporal, por un ejemplo, tienes una menor concentración de vitamina D y mayor deficiencia de vitamina D. Pero sí, y ya está documentado, y nosotros esperemos que el manuscrito salga el próximo año, que sí hay un papel relevante de la vitamina D y la obesidad. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades por el trabajo. Gracias. Una pregunta, ¿tienen algunos otros receptores ya evaluados en la parte intestinal en la captación de la vitamina D? No, fuera del receptor de vitamina D, es el único que hemos analizado. Para serte honesto, el receptor de vitamina D salió porque en un estudio previo mostró asociación con la ingesta de vitamina D y con algunos micro o macronutrientes con la variación de la DMO. Aunado que ya había reportes previos que podía tener un papel. Pero fuera de eso y a nivel funcional no lo hemos analizado. Ahí está, estamos abiertos a colaboración, existe un mundo de información que podemos explotar y hago el comercial de que estamos en este inicio de la 4ª etapa, es como aquellos, como el Shark Tank, ¿no? Necesitamos inversores, por lo menos para esta etapa que está muy ambiciosa. En esta primera etapa vamos a captar todo el fluido biológico que nos alcance el material que tenemos. Vamos a captar desde heces fecales, orina, sangre y mediciones antropométricas que ya tenemos muy bien estandarizadas. Gracias. Pues le agradecemos al doctor y le hacemos entrega de un reconocimiento. Gracias.